Segundo bloque de Redacción Abierta y vamos a hablar de algo que va a pasar la semana que viene, el próximo 4 de julio, el martes de la semana que viene. A ver, sí, lo digo bien, el martes de la semana que viene, en el Salón de la UPC, ubicado en San Jerónimo 558, se va a llevar a cabo el primer seminario de promoción cultural de la salud. Venimos hablando de temas de salud en el primer bloque, vamos a seguir hablando del tema, pero es interesante esta mirada. Paula Cataldi es coordinadora del taller de corporalidades, Laura Sainz es coordinadora del colectivo por el bien común. ¿Cómo les va? Buenas noches. Muy buenas noches, Martín, muchas gracias por recibirnos. Bueno, coménteme un poco porque uno dice promoción cultural de la salud, ¿y hacia qué apunta esto? En realidad la propuesta que tenemos desde el colectivo es abordar problemáticas vinculadas al malestar social, mucho de lo que habló Darío en el bloque anterior, que tiene que ver con la agresividad de la sociedad, con la angustia, con la depresión, y con las maneras en que podemos buscar salidas a esas problemáticas. Si las salidas son individuales o las salidas son colectivas. Desde el colectivo le invitamos al doctor Alejandro Coll, que es médico psiquiatra. Él trabaja en el Hospital Psiquiátrico de Alvear de Buenos Aires y tiene toda una técnica que habla de la promoción cultural de la salud para buscar salidas colectivas a las problemáticas que no son individuales, porque cuando una sociedad está agresiva, cuando un individuo está agresivo, porque la sociedad está agresiva, no son problemas individuales. Incluso el consumo, hablábamos con Paula mientras los escuchábamos a Darío, tiene que ver con esta lógica de la sociedad que pone mucha presión sobre el individuo para el éxito, claro, y lo deja aislado, y cuando está aislado, solo y angustiado, ¿qué hace? En el psiquiátrico se agredía o agredía a otros. El doctor Coll, para buscar soluciones, empezó a investigar por qué la gente se agredía o estaba violenta, y era porque se angustiaba, porque se aburría o porque los dolores del físico eran más soportables que los dolores del alma. Y encontró en esta lógica de la promoción cultural de las corporalidades, que es lo que va a dar Paula en el taller, una salida para recuperar el abrazo y la confianza a través de la mirada en el otro. Un poco recuperar el entretejido colectivo de que no somos enemigos en una sociedad, sino que las soluciones las tenemos que buscar de forma colectiva. Un poco salir de eso de pensar que las problemáticas son individuales también, ¿no, Paula? Sí, exactamente. Y este abordaje desde la corporalidad hacia lo colectivo tiene que ver con esto, ¿no? Con la sensación de soledad, de desesperanza que hay en lo social, más post-pandemia. Estamos viviendo también una situación singular a nivel humanidad y específicamente en nuestro país, donde hay una cuestión transversal en cuanto a la desesperanza en lo social, ¿no? En los jóvenes, en los adultos mayores, y poder trabajar desde la corporalidad el encuentro con un otro y rescatar esos gestos que nos hacen humanos. Que es bajarlo, vemos, a ver si aquel que nos está mirando dice, sí, trabajarlo de la corporalidad, ¿qué significa? Bajándolo a tierra. Poder rescatar los gestos que nos hacen humanos. Por ejemplo, prestar atención cómo nos paramos, cómo caminamos, cómo estamos respirando, cómo nos encontramos con un otro, qué nos pasa en esta situación que nosotros estamos hablando mirándonos a los ojos. Claro. Hay un circuito en la comunicación que pasa entre dos personas que se encuentran y que eso en este momento está como deshumanizado, mecanizado. Y eso hace que nos sintamos solos cuando en realidad no estamos solos, ¿no? Y en lo colectivo podemos encontrar una salida hacia la salud mental y la salud física también, ¿no? El aumento del consumo también está en una de las variables vinculado en esta desesperanza y esta soledad que se siente, ¿no? Y encontrar una respuesta, una compañía, por ejemplo, en el consumo. ¿Cuánto influyen, a ver, algunos temas? Habíamos preparado con la producción, algunos que tienen que ver con la salud mental y corporal y la crisis, por ejemplo, digamos, algo que nos está atravesando. Y otro, es el siguiente, que tengo al final del bloque para que sepa la producción, aquel que tiene que ver con la salud mental, por ejemplo, y eso que nos hace sentir acompañados, pero no tanto. Salud mental y las redes sociales. Lo demos un toquecito y lo charlamos acá. Todo un tema. Ya vamos a verlo, a eso avísame cuando lo podamos poner, porque
tiene que ver con eso, con, a veces, a ver, creo que nos quedó enlazado de este primer bloque también, lo que es esa adicción a veces, o ese consumo de redes sociales, y lo que le afecta a la salud mental. ¿Lo tenemos? Sí, mira, lo escuchamos, a ver. Silvia, de hecho, un estudio de la Universidad de Bath del Reino Unido indica que una semana sin redes sociales nos puede mejorar muchísimo la ansiedad, la depresión y la salud mental. ¿Cuánto tiempo dijiste? Una semanita nada más. ¿Solo una semanita hace todo eso? De hecho, lo que hicieron fue agarrar un amplio grupo etario, personas hasta 70 años, y les pidieron que en vez de usar 8 horas por semana, que era lo que venían usando, lo utilicen al mínimo. Entonces, en una semana lo utilizaron 20 minutos y notaron cambios significativos en estos indicadores de depresión, ansiedad y salud mental. Generaron una especie de bienestar por dejar de usar un poco las redes sociales. Y esto tiene que ver con, bueno, ya hace mucho más de 10 años que tenemos Facebook, Instagram, diferentes redes sociales. Y aparte varias redes sociales, digamos, hay personas que tienen como 5 o 6 y que Así realmente es. son muy activos y activas. Y por ejemplo, a ver, ¿qué te genera efecto positivo o negativo? La más positiva es YouTube. De hecho, porque en general lo usamos para aprender cosas, escuchar músicas, ver películas. Claro. Twitter, no sé si estoy tan de acuerdo Twitter, ahí. positiva. Twitter, pero la negativa, la más negativa es Instagram. Porque lo que se está haciendo, se está analizando los efectos que te genera estar consumiendo todo el tiempo la vida de otras personas. Y según quien sea, si sos un adolescente que tiene algún, por ejemplo, tipo de trastorno de la alimentación o no, te sentís fea, te sentís menos delgada, menos heterogénea, etcétera, etcétera. Y así todo el tiempo se van generando diferentes tipos de depresión por comparación. A ver, no sé si es temática del seminario, pero me parece interesante porque atraviesa un poco lo que decías, Paula, ¿no? Esto, Sí. la pospandemia, la crisis, a veces no contacto con otros, pero pensar que lo tenemos. Digo, es un estudio, para tomarlo como muestra, Sí, ¿no? sí, totalmente. Y la ansiedad que generan las redes sociales, ¿no? La ansiedad es cuando no estamos en el presente. Estamos ansiosos por un futuro que es algo que no llegó, por la cantidad de likes que me va a dar ese posteo que hago. Genera una ansiedad muy grande y sobre todo en los adolescentes, pero también en los adultos. Sí. Hay muchos adultos que son adictos a las redes y lo que vemos en la pantalla es virtual. Entonces, esto que está aconteciendo ahora es un encuentro real, claro, donde nos estamos encontrando verdaderamente y estamos manteniendo una conversación. Y está implicada nuestra corporalidad en esto. Vos estás parado, yo estoy sentada, hay un intercambio de miradas, hay un tono de voz también que está expresando lo que yo quiero decir, que lo pierde la virtualidad. Y hay gestos humanos que se pierden en la virtualidad. No hay que demonizar tampoco lo virtual porque nos ha servido mucho también para estar conectados en la pandemia, pero ahora estamos viviendo otra situación que es post-pandemia y es volver a encontrarnos desde lo real, ¿no? Entonces es esto, encontrarnos, lo que se va a proponer el martes es hablar de salud en el encuentro y sobre todo en la promoción y prevención que se puede hacer en la salud, que es tan simple como rescatar nuestra humanidad, volver a nuestra condición humana, ¿no? O sea, prevenir con algo tan simple, pero a veces es tan olvidado, simple, ¿no? que es difícil llevarlo adelante, porque las redes, toda la ansiedad que ponemos en cómo nos mira otro, en vez de construir esa identidad individual en lo colectivo. Digamos, el ser humano es gregario, su desarrollo social, no existe el individualismo y el éxito individual per se. Siempre tiene un entorno, siempre llegamos porque otros han sido parte de esa llegada nuestra, de esa partida, del lugar de partida. El evento es el 4 y el 5, van a ser 2 jornadas. Van a ser 2 jornadas, Van bien. a ser 2 jornadas porque nos parece muy interesante poder trabajar todas las problemáticas que surjan con la gente que se acerca. No está orientado solo a profesionales de la salud mental. Nosotros creemos que es una herramienta para trabajar hoy en los espacios comunitarios, en los territorios, para que desde las organizaciones sociales tengamos herramientas para enfrentar el malestar social. Compañeras, amigas, vecinas que están en el centro vecinal, que están en un lugar haciendo apoyo escolar, que están a cargo de una olla popular, que están a cargo de una biblioteca y se ven
muchas veces siendo las protagonistas que tienen que dar todas las soluciones. Sí, la contención, como también, a ver, pienso también en otras personas que, bueno, los docentes en este momento están teniendo que contener un montón de situaciones que exceden al objetivo propio de la escolarización, toda ¿no? esta problemática que señalaba vos, Martín, con las anteriores, que muchas veces frente a la depresión, lo primero que hacen es medicalizar. Claro. Te dan un antidepresivo. Entonces, no se está atacando de por qué nos deprimimos, por qué nos angustiamos, que tiene que ver con el entorno social, que nos sentimos solos o nos sentimos desamparados, y se aplaca la rebeldía. Porque si yo estoy angustiada y necesito pasar por ese malestar para resolverlo con Paula, con vos, con el colectivo que podamos armar, voy a encontrar una respuesta. Ahora sí, me dan un medicamento, no un remedio, un medicamento, para que yo me tranquilice, me voy a mi casa. Claro. Entonces, si antes iba a reclamar un derecho, ahora me siento mal conmigo misma porque no tengo el derecho, y no es un problema mío, es un problema de la sociedad que me está excluyendo y me medica para que no salga a decir, che, no quiero que me excluyan, quiero que construyamos respuestas. ¿Cuánto influye, les decía antes de pasar el video, cuánto influye en tiempos de crisis económica, de bueno, no llegar con los ingresos, de pauperización de mucha gente que digamos, está viendo que no le alcanza para llegar a fin de mes? ¿Influye mucho eso? Influye muchísimo, porque es el primer malestar que se genera, y esta sociedad te dice que uno no llega a fin de mes porque no se esforzó lo suficiente, claro. No porque hay un desbalance en que no se está reconociendo lo suficiente el esfuerzo que estamos haciendo. Toda la meritocracia genera esa angustia de no me están pagando lo que yo valgo, ¿será que no valgo? Claro. Y hay que salir de esa trampa que es arrinconar a los seres, a los sujetos en lo individual, cuando todo es una problemática colectiva. ¿Paula? Y esto también tiene que ver con lo que plantea Laura, enlazándolo a lo de las redes, ¿no? En las redes todos vemos que son exitosos, que salen perfectos en la foto, pero no es lo real, ¿no? Totalmente. Entonces tiene que ver con esto, que en crisis también nos podemos encontrar y sobre todo recuperar una identidad colectiva, ¿no? Que si no tenemos una identidad colectiva volvemos a esto, nos sentimos solos y nos deprimimos. Es más fácil también en momentos de crisis recuperar estas identidades colectivas de los barrios, de Córdoba, de la ciudad, de cada lugar donde estamos, recuperar esa identidad colectiva para que sea más fácil la salida también en momentos de crisis. Y la economía es una de las variables, pero los seres humanos somos mucho más que solo la economía, ¿no? No, totalmente, digo, pero sí, pero influye muchísimo. Influye en cómo está estructurada esta sociedad, influye muchísimo. Totalmente. E incluso, bueno, en aquellos que hasta ven las dificultades para proveerse lo básico, ¿no? Digamos, es cuando ahí se rompe todo contrato social. Primer seminario entonces de promoción cultural de la salud, van a estar entonces 4 y 5 de julio. Esto es en el salón de la UPC San Jerónimo 558. ¿Cómo tienen que hacer aquellos interesados, aquellos que dijeron, bueno, lo vamos a ver? ¿Hay alguna web donde buscar más información? En las redes del programa Principio Activo Salud y Sociedad está el link para la inscripción. Es con cupo limitado. Por una cuestión de capacidad. Por una cuestión de capacidad, la entrada es libre y gratuita, solamente se cobra si quieren un certificado que acredite las horas que se hizo la capacitación. Nos interesa que queden claro que es como un taller de capacitación para estas herramientas, que no hace falta tener una formación previa, con el solo hecho de querer ver cómo podemos enfrentar esta situación de angustia, agresión, malestar en nuestro entorno. Ese es lo único que necesitamos para que vayan. Y les quiero compartir una definición que tiene Alejandro Kohl, que va a ser el disertante sobre salud. Sí. Dice, la salud no es lo que dice la OMS, sino mucho más. Es la capacidad de poder mirarnos a los ojos para reconocernos y tener fuerza para luchar por el colectivo y por los derechos de todos. Paula, Laura, muchas gracias por haber estado por aquí, gracias, por Redacción Abierta. Nos vamos a la segunda pausa en Redacción Abierta y ya seguimos, hablamos un poco en el próximo bloque de la situación de la niñez en Córdoba. Pausa, ya venimos.